Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Conócete para Liderar. Mi nombre es Isabela y los nombres de quienes me acompañan hoy son Sofía y Angie. Las tres somos estudiantes de Administración de Empresas y hoy hablaremos de un tema que parece muy psicológico, pero en realidad está súper conectado con nuestra carrera. Este tema es la personalidad. Hola chicas, ¿cómo están? Para esta charla vamos a basarnos en el artículo Medición de la Personalidad de Montaño, Palacios y Gantiva. Este artículo fue publicado por la Universidad de San Buenaventura y en este texto se hace un recorrido por las principales teorías de la personalidad, como la de Freud hasta los modelos modernos como el Big Five. Claro, y al final daremos un ejemplo corto con un test que hicimos para analizar nuestros propios tipos de personalidad y ver qué rol podríamos tener dentro de una organización. Así que empecemos. Bueno, para iniciar, primero debemos saber qué es la personalidad. En el texto se explica que la personalidad es un conjunto de rasgos, características y comportamientos que hacen que seamos únicos y que se van formando por influencia no solo de los factores biológicos, sino también los ambientales y los sociales. Sí, y lo más interesante es que este concepto existe desde la antigua Grecia. La palabra persona venía de las máscaras que usaban los actores, y esto representa cómo mostraban diferentes caras o papeles en la vida. Y con el tiempo, filósofos como Boecio o Santo Tomás de Aquino entendieron la personalidad como algo más profundo. Para ellos es parte de nuestra esencia racional, pero ya en la psicología moderna, autores como Alport y Leal la definieron como la integración o unión de todos nuestros rasgos, y esta unión es la que determina cómo actuamos frente al mundo. Bueno, vamos a repasar algunas de las teorías de la personalidad más relevantes o nuestras favoritas. En el artículo se explica, por ejemplo, la teoría psicodinámica de Freud, que dice que nuestra personalidad se forma a partir de conflictos internos y que además se forman por tres partes principales de nuestra mente, que es el yo, el ello y también el superyo. El ello se refiere a la parte más instintiva y primitiva, busca el placer inmediato sin pensar en las consecuencias, mientras que el yo es la parte más racional y consciente, es como el equilibrio entre el deseo y las normas del mundo real. Y por último tenemos el superyo, este es el que representa los valores, las normas y la moral que aprendemos de nuestros padres, de nuestra familia y de la sociedad en sí. Es el que nos dice cómo sentirnos y orgullosos o culpables. Entonces, según esta teoría, la personalidad se forma del equilibrio o conflicto entre estas tres partes de la mente. Además, Freud nos habla también de cómo enfrentamos las etapas del desarrollo, lo que va muy de la mano con la importancia del ambiente para darle forma a la personalidad. A mí me gusta mucho esta teoría, sobre todo esta parte de las etapas del desarrollo psicosexual. Me parece muy valioso reconocer las edades y también las zonas del cuerpo donde se concentra el placer y la energía. Yo nunca pensé que el correcto desarrollo de estas etapas fuera tan influyente en la personalidad. A mí también me gusta. Otra de las teorías que me llama la atención es la fenomenológica, con autores como Carl Rogers, que dice que para entender a una persona hay que fijarse en cómo vive y siente su propia realidad, ya que cada individuo tiene un mundo interno formado por pensamientos y emociones que influyen en cómo percibe las cosas. Él nos habla acerca de lo importante que no es lo que pasa, sino cómo cada persona lo interpreta. Y distinguió que cuando se juntan el yo real, que es como somos ahora, y el yo ideal, como queremos ser, se logra un equilibrio y bienestar. Otro de los autores es Alport, quien plantea que cada persona es diferente y para entenderla hay que fijarse en cómo vive y se siente en ciertas situaciones, ya que la personalidad no solo se forma por situaciones del pasado, sino también por las metas y objetivos que cada uno tiene en el presente. Por esto utilizo la palabra propium, para hablar del yo, es decir, de la idea de cada persona que tiene en sí misma. En mi opinión, la corriente fenomenológica es muy valiosa porque pone al ser humano en el centro, reconociendo su libertad, sus emociones y su manera personal de ver el mundo, dando como resultado la autorregulación. Listo, bueno, y por otro lado tenemos la teoría de los rasgos, donde aparecen Cattell y Eysenck, que buscan medir rasgos mediante instrumentos como el 16PF o el MMPI. Bueno, en mi opinión la teoría de los rasgos me parece muy interesante porque busca entender la personalidad de una manera más concreta y medible. A diferencia de otras teorías que son más interpretativas, esta trata de describir cómo somos a través de ciertos rasgos que se pueden evaluar. Autores como Cattell y Eysenck tuvieron un papel muy importante. Cattell, por ejemplo, creó el test 16PF, que analiza diferentes aspectos de la personalidad, mientras que Eysenck propuso tres dimensiones principales, que fueron la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Gracias a ello se puede conocer mejor cómo es una persona, y eso ha servido mucho en ámbitos como la educación, el trabajo o incluso la psicología clínica.
Pero también pienso que la personalidad no se puede entender solo con un test. Las personas no somos números ni resultados en una hoja. Cambiamos con las experiencias, con lo que vivimos y eso también influye en quiénes somos. Por eso creo que esta teoría es muy valiosa, pero siempre hay que tener en cuenta que cada persona es única y que su forma de ser va mucho más allá de lo que una prueba puede demostrar. Estoy completamente de acuerdo contigo, Angie. Bueno, y para finalizar, la teoría más completa o la más integradora que une todo es el modelo Big Five, que es el de los 5 grandes factores, donde la personalidad se divide en extroversión, agradabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. La extroversión se refiere a qué tan sociables, activos y expresivos somos. La agradabilidad es qué tanta es nuestra disposición a ser amables, cooperativos y empáticos con los demás, mientras que la responsabilidad es nuestro nivel de organización, de disciplina y de cumplimiento con los compromisos. Y por último, pues la estabilidad emocional es la capacidad para manejar el estrés y mantener la calma ante las dificultades. Bueno, y también la apertura a la experiencia es la curiosidad, la creatividad y el gusto por aprender o probar cosas nuevas. Este modelo es el más usado hoy, incluso en las empresas, porque permite entender cómo una persona se comporta en el trabajo, cómo lidera y cómo se adapta o cómo colabora. Sí, es cierto. Bueno, y al finalizar, nuestro ejemplo práctico, o sea, nuestro test, estará basado justamente en esta teoría integradora del Big Five. Bueno, ahora vamos a ver cómo la personalidad se relaciona con la administración de empresas. Recordemos que la intención de este podcast no es solo entender qué significa la personalidad, sino también relacionarla. Entonces, ¿cuál es la conexión con nuestra carrera? En administración de empresas, conocer la personalidad ayuda en la gestión del talento humano, porque nos permite seleccionar a las personas adecuadas para cada rol y entender cómo se comportan los equipos. Claro, y también sirve para identificar qué personas son líderes, negociadores, emprendedores o analistas, dependiendo de sus rasgos. Por ejemplo, alguien con alta apertura a la experiencia suele ser una persona muy innovadora, mientras que una persona muy responsable puede sobresalir en áreas contables o de planeación. Bueno, y además de reconocer nuestra personalidad, mejora también el clima organizacional, porque si entendemos cómo reaccionamos ante el estrés, ante la autoridad o a los cambios, podemos mejorar la comunicación y el trabajo en grupo. Bueno, ahora veamos cuáles pueden ser los roles en los que nos desempeñaríamos mejor. Así que pasemos a la parte más práctica. Nosotras aplicamos un test corto que creamos con ayuda de la IA. Este test está basado en el modelo de Big Five. Cuenta con 10 preguntas que miden nuestras tendencias en 5 dimensiones. Vamos a leer la encuesta y nuestras respuestas, que se miden de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Al finalizar, les compartiremos nuestros resultados y lo que significan dentro del contexto empresarial. Listo, empecemos con las preguntas. La primera dice: ¿me siento con energía al interactuar con otras personas o trabajar en grupo? Mi respuesta fue 3, la de Sofi también fue 3 y la de Isa fue 4. La segunda dice: ¿me gusta liderar o tomar la iniciativa en actividades o proyectos? Mi respuesta y la de Isa fue 5 y la de Sofi fue 4, o sea que nos sentimos cómodas liderando. En la tercera pregunta es: trato de mantener la armonía y evitar conflictos con los demás. La respuesta de Angie fue 3, la de Isa 4 y la mía fue 5. La cuarta pregunta dice: me preocupo genuinamente por el bienestar de mis compañeros o equipo. El resultado de Isa fue 5 y los de Angie y yo fueron 4. Esto indica que somos cooperativas. Exactamente. Bueno, la quinta pregunta del cuestionario era: ¿cumplo con mis tareas y compromisos incluso cuando me siento desmotivada? La respuesta de mis compañeras fue de 5 y la mía fue de 3. La sexta es: ¿me gusta planificar y organizar mis actividades antes de hacerlas? Mi respuesta y la de Angie fue de 4 y la de Sofi fue de 5. Entonces podríamos decir que Angie y Sofi son un poquito más organizadas que yo. La séptima pregunta dice: ¿en qué situaciones de presión o estrés mantengo la calma y pienso con claridad? Mi respuesta fue 3, la de Sofi fue 2 y la de Isa fue 5. Por otro lado, la octava era: ¿suelo recuperarme rápido después de una crítica o un error? La respuesta y la de Isa fue 3. La mía también fue 3, la de Sofi fue 1. Parece que nuestros resultados generales más bajos están relacionados con la estabilidad emocional. Exacto, es un área que podemos mejorar. La novena pregunta decía: me gusta probar nuevas formas de hacer las cosas, incluso si implican riesgo. Isa y Angie calificaron con 5 y yo con 2. Y la décima y última pregunta era: disfruto aprender temas diferentes y explorar ideas nuevas. Para Angie e Isa es un 5, para mí es un 4.
Podríamos deducir que mis compañeras disfrutan mucho de explorar y probar cosas nuevas. Bueno, y estas fueron todas las preguntas de nuestro test. Es corto, pero es muy completo porque nos permite medir cada uno de los 5 factores. Entonces, pues la IA no solo nos dio las preguntas, sino que también nos ayudó a realizar un análisis de nuestros posibles perfiles en la organización. Entonces, pasemos a ver cuáles fueron estos resultados. Vamos a empezar con los resultados de ISA. El perfil de ISA mostró una alta extroversión y agradabilidad, junto con la alta apertura a la experiencia. Esto demuestra que eres una persona creativa, empática y comunicativa. Entonces, este tipo de resultado encaja muy bien con cargos relacionados con marketing, liderazgo de proyectos o comunicación organizacional, donde se necesita innovación y trabajo con personas. Pues sí, la verdad yo me sentí muy identificada, me gusta el mercadeo desde hace bastante tiempo y disfruto mucho de liderar y proponer ideas nuevas, pero los resultados también dicen que debo mejorar en mantener el enfoque cuando hay muchas tareas a la vez, lo que también es cierto ya que me distraigo fácilmente. Listo, realmente el perfil de Sophie fue muy distinto. Los resultados mostraron alta responsabilidad y agradabilidad, pero parece que la estabilidad emocional es un poco baja. Sophie es estructurada, comprometida y también muy ética. Exactamente, estos resultados reflejan una gran capacidad para la planeación, para la organización y el control administrativo, aunque en ambientes de mucha presión puede que Sophie llegue a sentirse tensa o a sobrepensar las cosas. Totalmente. A mí me gusta el orden y la precisión, así que me veo más en roles como analista y coordinador administrativo. Bueno, por otro lado tenemos también los resultados de Angie, que tuvo una alta apertura y extroversión con buena responsabilidad. Según el test, Angie es innovadora, sociable y se adapta fácilmente. Con estos resultados podemos decir que Angie es ideal para áreas como innovación, relaciones públicas o gestión de proyectos, donde se necesita creatividad pero también compromiso. Es cierto, la verdad me gusta pensar fuera de lo tradicional y disfruto mucho de los retos, aunque debo cuidar no saturarme cuando tengo demasiadas ideas a la vez. Bueno, entonces con este test podemos ver que conocer nuestra personalidad no solo sirve para saber cómo somos, sino que es una herramienta estratégica muy importante en la administración moderna. Exacto, la gestión humana ya no se trata solo de contratar, sino de entender el potencial y las diferencias individuales para mejorar la productividad y el bienestar organizacional. Y también nos enseña que no hay un tipo de personalidad mejor, sino que cada perfil tiene un rol que puede aportar valor dentro de la empresa. Lo importante es conocernos, fortalecer nuestras debilidades y aprovechar nuestras fortalezas. Claro, y entonces pues así cerraríamos nuestro episodio y esperamos pues que les haya gustado, que les haya ayudado a reflexionar y analizar cómo la personalidad influye en el trabajo, en el liderazgo y en las decisiones empresariales. Bueno, muchas gracias por escucharnos y recuerden que conocerse a sí mismos es el primer paso para liderar a otros.